Bienvenidos a Curioso Mundo. El tema que voy a tratar hoy es un tema que, como lo han leído en el título, da mucho de qué hablar. No empezaré a tratarlo sin antes darles una advertencia. En este video no vamos a debatir sobre el contenido de este libro. Solamente lo vamos a abordar de manera histórica. Nada de testimonios, secretos, misterios y demás atributos que le adjudican a este famoso y enigmático compendio, la Biblia. Pues bien, empecemos. Los temas religiosos son, a mi parecer, uno de esos temas que más trato de evitar, pues son temas delicados y demasiado polémicos. Por lo general, las personas que se apegan mucho a sus creencias religiosas se sienten ofendidas cuando aparece alguien que pone en tela de juicio lo que tanto profesan. Y es entendible. Después de todo, ya sea que lo hagan por dogma o por simple herencia cultural, para nadie es un secreto que las creencias religiosas nos han sido inculcadas prácticamente desde nuestro nacimiento, y que siempre creeremos y defenderemos a capa y espada la que sea nuestra convicción. Considero que no hay una religión que sea infalible, y con este video no trato de venderles ninguna supuesta verdad. Que cada quien, de acuerdo con sus principios morales y espirituales, y sobre todo, de acuerdo con su educación, tenga su posición con respecto a este tema. A diario, cientos de personas alrededor del mundo hablan y citan pasajes de este famoso libro, pero muy pocos se han puesto en la tarea de verificar siquiera cuáles fueron sus verdaderos orígenes. Algunos incluso afirman que fue el mismo Dios el que la escribió, o que el libro siempre ha sido el mismo y no ha sufrido modificación alguna desde el principio de los tiempos. Ambas afirmaciones consideradas erróneas. Sé que abordar este tema tan titánico no es tarea fácil, y también soy consciente de que a pesar de todas las cosas que diga, habrán cientos o miles de detalles que se me escapen. Bueno, tratar de resumir 4000 años de historia en un simple video no es algo sencillo. Y sin más preámbulos, les contaré lo que hallé sobre el origen de la famosa Biblia. Su historia. Para esto tenemos que remontarnos al siglo I. En aquel entonces todo se escribía sobre papiro, y el papiro se obtenía de la planta del mismo nombre. En la antigüedad, los rollos de papiro constituían el vehículo más importante para la transmisión y conservación de los conocimientos. Los encargados de los primeros escritos eran conocidos como escribas. La Biblia, en su conjunto, ocupa 73 libros, escritos en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. Fue escrita por unos 40 autores, que vivieron en diferentes épocas, en un lapso de 1600 años, épocas que abarcan desde el 1400 a.C. hasta cerca del año 98 después de Cristo. La Biblia es uno de los libros más antiguos que aún se conservan, y cada año se distribuyen unos 60 millones de ejemplares, convirtiéndola en el mayor bestseller de la historia. Dicen los sociólogos que vivimos tiempos laicos, momentos de números rojos y de incertidumbre. Pero, ahora que la crisis aprieta, pareciera que leer la palabra de Dios aflojara el nudo. Y sí, en un escenario global, paranoico desde el 11S, y en donde no falta el que anuncie la venida de los tiempos de oscuridad y de plagas, repunta la lectura de la Biblia, el boletín oficial de los tiempos de Yahvé, la mayor superproducción de la literatura mundial. No hay ningún volumen tan manoseado, difundido, analizado, leído, repasado y versionado hasta la saciedad como lo es este libro.
contiene 1189 capítulos, de los cuales 929 pertenecen al Antiguo Testamento y 260 pertenecen al Nuevo Testamento, sin contar la serie de libros apócrifos, de los cuales les hablaré más adelante. La primera edición, impresa con caracteres móviles, salió de la imprenta del inventor alemán Johannes Gutenberg en el año de 1455. Esta, también conocida como la Biblia de las 42 líneas o como la Biblia de Mazzarino, fue una copia de la Vulgata Editionis, una traducción de la antigua Biblia griega al latín, la cual fue realizada a finales del siglo IV por San Jerónimo de Estridón. Esto debido a un encargo realizado por el Papa romano San Dámaso I. Al principio no existían divisiones entre los capítulos y los versículos. Tampoco existían las comas, los puntos o cualquier orden gramatical. Las primeras que incluyeron gramática surgieron en la época del Renacimiento, durante los siglos XV y XVI. En los manuscritos hebreos más tempranos, la Biblia estaba dividida en versos, pero los versos no estaban numerados. Las divisiones en capítulos fueron agregadas en las Biblias cristianas por el arzobispo inglés Stephen Langton alrededor de los años 1200, y la numeración de versículos se encuentra por primera vez en la Biblia de Bombers del año de 1547. En los manuscritos, el mensaje se empezó dando desde la época de Moisés, cuando, según dicen las escrituras, Dios ordenó que se comunicara al pueblo hebreo una serie de decretos, los cuales fueron conocidos como el Decálogo o como los 10 mandamientos. Luego de esto, se ordenaron más leyes para moldear el patrón de conducta de las naciones. Todas estas leyes conformaron los 5 volúmenes de lo que se conoce al día de hoy y por los judíos como el Pentateuco o la Torá. Imperio Romano. En la época del gran conquistador griego Alejandro Magno, se fundó en Egipto la Biblioteca de Alejandría. Alejandro le pidió al rey Ptolomeo II que ordenara una versión en griego de la Biblia, la cual estaría bajo el cuidado del bibliotecario Demetrio de Falerón. Fue entonces cuando se ordenó al gran sacerdote de Jerusalén, de nombre Eleazar, la elaboración de esta traducción. Él llamó a 6 sacerdotes por cada tribu de Israel, dando un total de 72 hombres. Es por eso que, cuando concluyeron esta obra, a ella se le terminó dando el nombre de la traducción de los 70 o la Septuaginta, la Biblia griega. Como todos sabemos, el Imperio Romano conquistó el mundo antiguo, pero estuvo también invadido por una serie de conflictos que giraban en torno a la religión. En el año 303 después de Cristo, el emperador romano Diocleciano ordenó la erradicación de todos los cristianos y de su santo libro. Sus argumentos se basaban en que los cristianos solo reconocían la autoridad de Jesús y no la de un soberano, siendo esto considerado como un atentado en contra del emperador. La ironía de la historia fue que 22 años después, es decir, en el año 325, apareció otro emperador, el cual hizo lo contrario. El emperador Constantino detuvo la erradicación y elevó a la Biblia a la autoridad de infalible. Esto en el primer concilio ecuménico, llamado el Concilio de Nicea. También se proclamó el cese de la persecución a los cristianos. Esto trajo, por supuesto, a cientos de nuevos adeptos, ya sea que fueran motivados por el tema de la fe o por el testimonio de los mártires. Total, 230 años después,
el Imperio Romano entró en decadencia. Empezaron las invasiones de los pueblos bárbaros, tales como los germánicos y los lombardos. Estos terminaron conquistando y sentando el inicio de la época oscura, conocida como la Edad Media, época que abarcó desde el siglo V hasta el siglo XV. Sí, un largo periodo de 1000 años. Periodo que terminó con la llegada de la infame peste bubónica, o peste negra, la cual, como ya les había comentado en un anterior video, acabó con la tercera parte de la población europea. Cruzadas e Inquisición. Durante este periodo, en el siglo XI, se crearon las famosas cruzadas. Estas se hicieron con el fin de recuperar las llamadas Tierras Santas, que por aquel entonces habían caído en manos de los turcos y los musulmanes. El afán por recuperar estas tierras no era solo por el tema religioso, sino también por intereses de otro tipo, como lo fueron el control de las rutas comerciales con Asia, el interés expansionista de la llamada nobleza feudal y la solidificación del poderío eclesiástico. Esas campañas militares fueron impulsadas por el papado, utilizando la siguiente frase: Deus le vole, lo cual traducido vendría a ser Dios lo quiere. Las cruzadas fueron impuestas en contra de las naciones islámicas y a su vez en contra de todo aquel al que consideraran hereje. Para castigar a los impíos fue que se idearon la llamada Santa Inquisición, la cual fue una institución católica que estaba bajo las órdenes de los jesuitas. Su misión era la de combatir y erradicar todo lo relacionado con la idolatría y el paganismo. Resulta curioso que fueron ellos mismos, los inquisidores, los que impidieron que la Biblia se continuase expandiendo, pues ellos consideraban un acto herético la mera posesión de un ejemplar. Y peor aún, si esta pieza estaba en un idioma diferente al original. El privilegio de tener una Biblia había sido solo para las iglesias, y como pueden imaginarse, todos aquellos que fuesen sorprendidos traduciéndola o distribuyéndola eran aprisionados, torturados y asesinados.